Buenos días, mi nombre es Jenny Paola Rincón. A continuación vamos a ver los resultados del ejercicio para la materia recursos financieros. En el siguiente cuadro podemos observar que el incremento de las ventas se redujo del año 0 al año 5. En el precio de ventas observamos que se mantuvo los últimos 5 años. Los gastos de explotación también se mantuvieron. En cuanto a las inversiones en los activos fijos del año 1 al año 5, aumentó en un 60% y las amortizaciones también se mantuvieron. Las ONF, las necesidades operacionales de fondos, se disminuyó en un 3%. Esto quiere decir que el incremento de la empresa disminuyó o se mantuvo. Observamos que en los ingresos brutos de la empresa se obtuvo un aumento de 623 pesos más o menos, que representa el 3.5%. El costo de ventas en el costo de ventas se observa un aumento. Esto quiere decir que el margen bruto fue un poco más satisfactorio, ya que las ganancias a los 5 años en un periodo son suficientes. Los gastos aumentan cada año. Las amortizaciones van disminuyendo. El valor contable indica que va reduciendo los gastos y lo anterior nos indica que la utilidad operacional es de un 56% en las ventas. Del año 0 el año 0 se mantuvo y en el año 1, 2 y 3, pero en el año 4 fue un 55% de las ventas, en el año 6 es un 54%. Los gastos financieros disminuyen. Los beneficios antes del impuesto podemos ver que casi todos los años se mantuvo en el mismo porcentaje. Entonces la empresa no tuvo pérdidas en los últimos 3 años. Vemos cómo se mantiene. Como todos sabemos, los impuestos el gobierno los aumenta cada año y los beneficios después del impuesto son relativamente normales. Efectivamente, los dividendos son muy altos. Tuvieron un alza del 5% en el año 0 al año 5. Ciertamente no es una empresa muy rentable, porque son más los gastos que las ganancias. En el balance de la situación se refleja de manera resumida el estado financiero de la actividad que se está estudiando. Observamos que la sumatoria de los bienes tangibles e intangibles que tiene la organización es de 7.886. Al sumar las NOF y restarlas a las amortizaciones se obtiene un activo neto del capital de 7.252. Esto es el mismo valor del pasivo neto o financiación. Se ve cómo la empresa está manejando un método contable de partida doble, que es igual a las compras y ventas y netas pagadas. Las variaciones de las NOF, en las variaciones de las ONF observamos un promedio del 1% por debajo del presupuesto, que es 0. Y el activo neto de todos los años aumenta sus bienes. Aquí observamos que el dinero disminuye en la organización. Se cubren las necesidades de inversión de los activos. Las necesidades operativas, como son impuestos, arrojan el valor del resultado, que es 1.060. Con este flujo de caja del pasivo
se provisionan los intereses en las obligaciones adquiridas en un plazo determinado. El costo de la deuda o beta de la deuda. Es fundamental determinar el margen de los beneficios y el beneficio del proyecto de una empresa. Esto quiere decir que la deuda no debe superar el patrimonio y ella misma debe generar su propia amortización. Los fondos propios son parte de la empresa en el pasivo y el costo de los fondos tienen gran parte de participación financiera. Esto se debe a que los socios esperan una gran participación en el aumento del riesgo. Para el caso del estudio, es del 5% superior a la deuda, la cual se mantuvo y quiere decir que el valor de la deuda de los 5 años fue del 3,25%. En el valor residual se observa que al final, es en el que se observa que al final del ejercicio los activos en el año 6 de la organización se deben a que los activos ya cumplieron su ciclo y se siguen reutilizando. El valor de la empresa, después de descontar el valor útil del pasivo, estos valores se deben tener en cuenta también si se llegara a vender o a liquidar la organización, que cuenta con un total de 1.816 millones. ¿Por qué es importante los flujos de caja y la determinación de las WACC en una empresa? Pienso que es importante porque es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los activos de flujo de caja futuros a la hora de valorar en un proyecto de inversión en el cálculo. Si esta tasa es interesante, el valor puede ser útil teniendo en cuenta 3 enfoques distintos como son el activo de la compañía, la tasa que se debe usar para descontar el flujo de caja y el pasivo y el costo económico de la compañía. Debe atraer el capital del sector y inversiones de retorno que se esperan al invertir en una deuda o el patrimonio de una compañía. Algunos métodos son el balance. El balance consiste en tomar los saldos registrados y el balance de la situación y revalorarlos según algunos criterios específicos, como se puede ver en el ejemplo. La ventaja de este método es que en su punto de partida son magnitudes contables ya que están especificadas en este balance. Y el principal inconveniente es que cuando es fácil determinar el valor de la liquidación de motivo correcto, es mucho más fácil saber cuánto vale ese activo y en combinación con el resto de recursos de la empresa. Otro método es el método múltiplos. El método múltiplos de valoración consiste en utilizar determinados agregados contables y compararlos con las medidas de la empresa del mismo sector. Los múltiplos de alguna empresa ya que han sido adquiridos con anterioridad y la principal ventaja de este método es la sencillez del cálculo. El principal inconveniente es la falta de un criterio objetivo que nos ayude a entender por qué los múltiplos de un sector tienen un valor determinado. Y otro método sería el método PER. Es el que obtiene el valor real capital de la empresa y se ve afectado por el nivel de apalancamiento de la empresa. O sea, por el nivel del que la empresa
obtiene sus fuentes para poder sostenerse. Mi nombre es Jenny Paola Rincón y espero hayan entendido la actividad de aplicación de la materia correspondiente.